Atención porque hay buenas noticias para la diabetes. Hoy vamos a charlar con el doctor Eduardo Litvázquez. Él es conferencista, es experto en aloeterapias, capacitador en liderazgo y negocios en redes de salud integral. Y vamos a charlar con él de un tema que obviamente seguramente preocupa a muchos y que por ahí están pasando por esta situación de llevar esta enfermedad que como es la diabetes, con todo lo que eso implica. ¿Cómo le va, Eduardo? Bienvenido. Pero muy bien, sobre todo cuando uno va a dar buenas noticias, está bien, porque se pone bien uno, se pone bien el otro y se pone bien el que lo escucha. Entonces, qué bueno, en un momento donde necesitamos buenas noticias, poder dar buenas noticias. Lo primero que me gustaría es hacer una muy breve introducción para hablar el mismo idioma. Cuando hablamos de diabetes se habla mucho, pero por un lado es un problema, porque se calcula que con este crecimiento de la obesidad, el sedentarismo, la ansiedad y el estrés, se disparó más todavía todos esos problemas, que son Claro, precursores de alguna manera de la diabetes, entre otras cosas. Entonces, ya de por sí era un problema, y el problema es que se calcula que uno de cada 4 personas que tiene diabetes no está bien tratado o no sabe. O sea, la mitad no está bien tratado y el otro no sabe. Y por el otro lado, a veces le ponemos el sello de que es diabético, que se ha dado mucho en este tema del COVID, donde hubo muchas personas medicadas con corticoides, ya sea en su sí. casa o estar internado, y muchas veces inclusive los profesionales no manejan el tema de la diabetes, entonces se asustan, ven números altos y claro, con toda esta parafernalia del COVID, más todavía se asustan. Y yo lo entiendo, pero inclusive hay una prueba cuando estamos en duda que le damos corticoides para saber si es o no diabético antes de ponerle el sello. Y fue lo que yo me dediqué en los primeros 25 años de mi carrera, prácticamente me dediqué a los diabéticos. Los segundos 25 años en general con todo esto que tiene que ver con los suplementos como venimos hablando. Entonces a partir de ahí, la idea es qué podemos hacer. Y hay dos tipos, o tres podríamos decir, de diabéticos. Uno, que son los menos, que son aquellas personas que fabrican muy poca o nada insulina. En general, es de los chicos o los jóvenes, o adultos muy mayores. En el medio está el grueso, que es el 75%, que son aquellas personas que no necesitan aplicarse insulina, se manejan con solamente un programa nutricional o se manejan con comprimidos. Y hay un tercer grupo que son las embarazadas que cuando se embarazan hacen una diabetes y les dura durante su embarazo. Serían así los, hay más, pero digamos, desde el punto de vista didáctico, vamos a englobarlo en esos tres. ¿Podemos ayudar? Sí, nadie se salva de tener un programa nutricional ordenado, ninguno. Por eso el diabético, la mitad de su tratamiento es la educación. Si no se educa, él y su familia no funciona y él se tiene que transformar en un experto de su enfermedad y del mismo. El médico es como un profesor emérito, pero el que maneja eso es el propio paciente. Entendido esto, ¿por qué nos ocupamos tanto de la diabetes? Después uno dice, ¿pero qué es? Porque tiene un poco de azúcar en la sangre. No, no es ese el problema. Porque esa insulina insuficiente que fabrica o que fabrica y no le sirve porque está gordito, entre otras cosas, y las células adiposas responden mal, le empieza a traer complicaciones, sobre todo en el árbol circulatorio, en los vasos sanguíneos. Y cuando hablamos de vasos sanguíneos, lo más serio son las coronarias, lo más serio son las carótidas que tenemos en el cuello. Estamos potenciando la principal causa de muerte. La mitad de la muerte empieza en el corazón y en el cerebro. Y después está la de los miembros inferiores, la del riñón que le trae problemas. Entonces terminan con necesidad de trasplante, terminan con necesidad de cortarle los pies. Y el problema con la diabetes es que no duele. Cuando duele ya es tarde. Muchas personas van a la consulta con el pie negro. Entonces lo ven, ¿qué pasó acá? Y nunca se enteró. Porque ni siquiera se revisó sus pies. Entonces todo esto, obviamente esta tarea que se hace de los medios, de los hospitales, de los sanatorios, de los consultorios,
Lo primero es la educación, la persona y la familia. Y ante una enfermedad así silenciosa, doctor, ¿qué recomienda mirar? ¿Qué tipo de control habría que pensar en tener? También, ¿qué tipo de prevención se puede hacer, no? Lo primero que tenemos que entrar es a mirarnos. Siempre el cuerpo empieza a hablarnos. Pero ojo que yo voy a hablar ahora de los síntomas más comunes. Y no quiere decir que si tengo un síntoma de eso, soy diabético y me tengo que cortar las venas. No, nada que ver. O sea, es un síntoma orientador. Junto con el cuadro clínico, el médico, la médica hará el estudio final desde el punto de vista del laboratorio y hará el diagnóstico y a partir del tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, de buenas a primeras es una persona que empieza a tener sed a toda hora. Y claro, cuando uno tiene sed es lógico que después vaya a orinar, sobre todo de noche. Y si pasa, yo tomo mucho líquido, porque transpiro mucho. Hay personas como los que son insulino dependientes que comen y no engordan, que ideal, ¿verdad? Y por el otro lado están los otros que comen y sí engordan, que son los no insulino dependientes. Pueden tener trastornos visuales, pueden tener trastornos cardíacos, leves. A veces tienen infecciones en los pies o debajo de los pechos, tanto el hombre como la mujer, a través de infecciones que duran. En algunos casos, la cicatrización le dura más que otra persona ante una herida. Entonces, todo esto sumado lo empieza a orientar al médico. Como yo decía, aquellos que son hereditarios, que no es obligatoriamente, puede ser en tercera o cuarta generación, puede ser un tío, un abuelo, que los dos padres sean diabéticos no quiere decir que el hijo va a salir diabético, pero quiero decir que todo esto merece ser estudiado. Y a partir de ahí empieza el tratamiento. Y el tratamiento es como toda enfermedad crónica, eso es como una especie de triángulo, en el cual el paciente está en el medio, que tiene que manejar todo. Por un lado tiene grupos que lo educan, por el otro lado está el médico y por otro lado está la familia. Cuando todo esto trabaja armónicamente puede funcionar. En algunos casos, como decía, necesita medicamentos, en otros necesita insulina. Pero el problema de los diabéticos es que muchas veces aquellos que usan insulina tienen bajones muy bruscos. Y entonces no es solo que subió el azúcar, también puede perder el conocimiento, entrar en coma porque le bajó el azúcar. Y eso pasa de noche. Y la buena noticia es que están en la fase final de poner a consideración del público una insulina hecha en Argentina que justamente corrige de alguna manera esos problemas nocturnos, que es cuando puede aparecer este problema. O sea, eso me parece que es una noticia fantástica. Y la segunda noticia es que con toda esta movida científica, todo lo que tiene que ver con la biotecnología también se disparó. Y empezamos a escuchar que algo que yo no escuchaba nunca era la palabra la probable curación de la diabetes. Siempre se hablaba del control de la diabetes. Una persona Sí. podía hacer su vida normal, salvo alguna que otra cosa, no sería motorman de una locomotora, no haría andinismo por este tipo de problemas, pero todo lo demás puede ser normal con determinadas consideraciones. ¿Puede hacer ejercicio? Sí. Tiene que tener una carga de hidrato de carbono previa y posterior. Entonces, todo esto se puede. Nosotros, dentro de lo nutricional, también ayudamos, como decimos siempre, a que el cuerpo cambie. Cuando yo limpio mis células, las desintoxico y las nutro, ya las células, incluso las del páncreas, empiezan a ser diferentes. Y no va a ser una sorpresa que hay personas que son insulino dependientes, que van a matar muchos de mis colegas, pero yo no tengo la culpa. Hay muchísimos estudios en el cual necesitan menos insulina. Imaginemos que una persona tiene que aplicarse 3 pinchazos por día y de buenas a primera necesita uno. Le hace un Ah, monumento es directamente, buenísimo. ¿no? Claro. Entonces, imaginémoslo. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque tenemos herramientas que le cambiamos la nutrición, le damos cosas que no están en la comida. A partir de algunos nutrientes hemos hablado de las funciones, por ejemplo, del omega 3 y el omega 9, lo hemos hablado acá en el programa, donde va a ablandar esas células inflamadas de las arterias y las venas y va a mejorar la circulación. Y yo dije que uno de los problemas es que se inflaman, se lastiman y se tapan. También hemos hablado de la arginina
con efecto directo sobre el corazón y sobre los miembros inferiores. Pero además, la arginina facilita la formación de músculo. Y el mayor consumidor de hidrato de carbono y grasas es el músculo. Entonces, voy ayudando a hacer una normalización. Y también de un tema que no hablamos, lo dejamos para otra oportunidad cuando hablemos de control de peso, pero vamos a hacer un pequeño aviso. Hay un producto que comercialmente nosotros lo llamamos Forever Lean, que quiere ser como adelgazar, que tiene, entre otras cosas, cromo, tiene extractos del poroto, el poroto blanco. ¿Y qué es lo que hace? El cromo trabaja junto con la insulina en el organismo. Entonces, en este matrimonio, cuando funciona, hace que la insulina trabaje mejor, por un lado. Y por el otro lado, secuestra las grasas, que me permite comer sin culpa. Y entonces, a partir de ahí, no quiere decir que yo pueda comer lo que se me da la gana, porque hablé de un programa nutricional, pero sí puedo eliminar de esta manera, naturalmente, por secuestro, las grasas. Y también lo que hace es disminuir la velocidad de absorción en el organismo cuando comemos hidrato de carbono. Si cuando nosotros comemos disparamos un chorro de insulina, no es lo mismo un chorro que haga así que un chorro que haga como una curva. Claro. Cambia. Entonces no me sobra insulina y no fabrico más grasa. Eso sería entonces esta buena noticia, porque tenemos herramientas tradicionales, nuevas, y también tenemos nutrientes. Claro, ahora, doctor, para el que ya está aplicándose insulina y ya tiene tratamiento, digamos, para cada grupo que usted mencionó, ¿hay un tratamiento diferente o un producto nutricional diferente? ¿Cómo lo encara usted el tema? Nosotros planteamos, como siempre, si la persona puede comer, puede usar nuestros nutrientes, que son extractos de frutas y verduras. Entonces, ya cuando hablamos del aloe vera, lo hemos mencionado. Entonces, el tratamiento es muy similar. Lo único que cambiamos depende de la edad de la persona y la persona Claro. lo va adecuando. Pero es como una comida, comerá menos fruta, entre comillas, o menos verdura, o más, dependiendo de la persona. Nada más que la presentación es como si se fuera al espacio, ¿no? Tienen jugos, en comprimidos, en cápsulas, y no es nuevo, esto ya llevamos más de 43 años en la oferta, y en el caso personal 26 años. Entonces, no es que estamos viendo a ver si funciona, sabemos que funciona, y vemos personas que necesitan menos tratamiento. ¿Y quién lo va a determinar eso? El médico. Claro, acá, doctor, está preguntando una oyente, me gustaría que usted responda a esta pregunta. Karina dice, ¿cuál sería el nombre del medicamento? Dice, para consultar con mi médico. No es ningún medicamento, por eso nosotros no le mandamos que vaya, tampoco le prohibimos que hable con su médico, pero no son medicamentos, es comida. Entonces, tenemos el Artixi, que nosotros es el omega 3 y el omega 9, la L-arginina, que se llama ArgiPlus, y también el Forever Lean. También podemos ayudar con vitamina C. Todo eso hace que baje la necesidad de medicación, justamente, ya sea comprimidos o insulina. ¿Quién lo va a determinar? El médico. El médico va a determinar justamente si, porque el diabético es una persona inteligente, y que no es inteligente tiene un triste final. Entonces, por eso a mí me encanta trabajar con personas diabéticas, porque son inteligentes. Entonces se cuidan, tienen un programa, se miden el azúcar, entonces empieza a medir, empieza a hacer este tipo de comidas, digamos, este tipo de nutrición, de nutrición extra, digamos, y la persona ve que la curva le va bajando, entonces le va a decir, doctor, mire, estoy tomando 3 comprimidos, ¿qué hago? Porque me está bajando. ¿Qué pasó? Bueno, cambié mi dieta, también me estoy suplementando. Entonces, ¿Qué pasa con la diabetes infantil? Es la diabetes que necesita insulina. Es lo mismo, es lo mismo. O sea, nosotros hemos visto que necesitan menos insulina. Hemos visto personas que son diabéticas, mujeres diabéticas que se embarazan y que de buenas a primera, obviamente el médico no está acostumbrado, la obstetra no está acostumbrado al manejo de estos nutrientes y se lo suspende. Y la persona empieza a dispararse su azúcar. Volvemos a dar eso y otra vez empieza dentro de la normalidad a manejar su control de diabetes y entonces la persona tiene después su bebé sin problema. Bien, ¿por qué no charlamos también un poco de
este emprendimiento que cualquiera puede iniciar y que usted siempre ofrece en cada una de estas charlas con la gente, ¿no? Para conocer no solamente toda la línea de productos, sino esta posibilidad de consumirlos y ayudar a que otros lo consuman. Claro, porque hoy y todos estos programas, tanto en este espacio como otros espacios que tienen otras personas, en esta radio y en otras, estamos dando conocimiento, información. Y la información que no se comparte, cuando a uno le parece seria, se contrae. En cambio, cuando uno comparte la información, se expande. Y a partir de ahí se multiplica el bien que uno puede hacer. Entonces, yo le preguntaría a aquellos que nos están escuchando, que a lo mejor necesitan mejorar su salud económica, para ponerle un nombre, ¿qué importancia le dan a la independencia económica, al valor de la independencia económica, ser independiente? ¿Qué importancia le dan al trabajo digno, al respeto? ¿Qué importancia le dan al reconocimiento en función de los resultados de ese trabajo digno? Como decíamos, en un marco de desarrollo y crecimiento personal. En síntesis, que lo lleve a ser libre. ¿Es importante para el que está escuchando esto, para vos, todo eso? Si la respuesta es sí, ¿qué tal poder encontrar en un solo lugar y crear eso sin esperar que te venga de arriba, sino crearlo uno mismo? ¿Qué pasaría si en un solo lugar está todo eso? Inclusive con estabilidad económica, porque te permite desde tu casa, sin moverte, aprendiendo a manejar un poquito los elementos que usamos, el WhatsApp, el Facebook, o no, dependiendo tu gusto, dependiendo qué es lo que querés hacer. Pero en vez de usarlo para ver lo que está haciendo la vecina, ¿qué tal si lo usamos para empezar a crecer desde otro punto de vista? Yo sé, está bueno andar chusmeando lo que hace la vecina, pero cuando uno llega al supermercado no le puede dar esa información. En cambio nosotros le proponemos que empiece a aprender otra cosa. Para eso le damos los entrenamientos. Lo único que tiene que hacer es conectarse con nuestro WhatsApp y decir qué posibilidades tengo de sumarme al programa, qué puedo hacer, cómo puedo aprender y cómo puedo poner en práctica, cómo puedo expandir este conocimiento, y a partir de expandirlo, entonces estamos en un programa de expansión solidaria. Hoy con los tiempos que vivimos, mucha gente por ahí puede tener miedo de las inversiones que hay que hacer, ¿no? En este tipo de emprendimientos, justamente por, por miedo a arriesgar o incluso por no disponibilidad, ¿no? Eh, ¿cómo está, digamos, cómo es esa posibilidad que ofrece, digamos, esta empresa en este caso? Lo único que le pedimos nosotros es que, si le gustó ayudar a los demás, si le gustó todo esto de la onda natural, el tema de la aloe vera, y sobre todo si cree que puede aprender, y si aprende puede, si cree en la persona, si tiene sueños que los tiene dormidos y tiene ganas de despertarlos, ahí se acaba el miedo. Porque es lógico tener miedo, pero es como si yo quisiera cruzar la avenida, ¿no? Entonces estoy ahí en Vicente López, quiero cruzar y tengo la avenida. ¿Qué hago? Me quedo viviendo acá y le pregunto al de frente cómo hizo, y entonces me va a decir, no sé, yo siempre viví de este lado, o tomo las precauciones, averiguo, investigo, incluso me hago ayudar. Pero tengo que confiar que puedo cruzar la calle, porque si no me voy a quedar de este lado. Entonces, nosotros no podemos darle la confianza, podemos darle la tranquilidad que nos da 43 años de historia, enseñándole a las personas y haciendo lo mismo. Y a partir de ahí diciéndole, esto no nos sale bien, esto sí nos sale bien. Y entonces la persona se va a dar cuenta, como mucho, que tienen un gran miedo al principio, hasta que empiezan a decir, puedo, no me digas que puedo. ¿Y por dónde conviene empezar, Eduardo, cuando uno empieza en este tipo de proyectos? Digamos, ¿usted recomienda el consumo primero? Porque no hay nada mejor, es mi manera de ver, ¿no? Que si a mí algo me hizo muy bien, mi tendencia natural es a recomendarlo, Es correcto. digamos, y no estoy vendiendo nada, simplemente estoy recomendando algo que a mí me hizo bien, ¿no? Por eso preguntaba
si era conveniente empezar por el consumo y ver cómo me está, digamos, qué tan bien me está haciendo esto, ¿no? Cuánto me ha cambiado. Nosotros tenemos distintos niveles de acceso. En los tres se empieza consumiendo, en los tres. Después verá qué posibilidades tiene, qué inversión, qué stock quiere tener, es otra cosa. Pero básicamente, paralelamente, mientras se empieza a consumir, le enseñamos a descubrir los sueños que tiene dormidos. Entonces, cuando uno tiene ganas de algo, como esta radio, ¿cómo empezó? Con un sueño. Empezó con un sueño. De otra manera hubiera sido imposible. Y probablemente un montón de personas le dijo, Maga está loca, mira lo que vas a hacer en este momento. Pero Maga tenía un sueño. Y a partir de ahí, en ese sueño veía su sueño. Como mi sueño es otro. Entonces cuando uno tiene ese sueño, empieza a despertar cosas que seguramente también se habla mucho de los programas acá en Radio Mantra, que se mueven energías, se mueven cosas, aparecen personas, y bueno, se abre el mundo. Bien, acá pregunta Gustavo, y acá ya cerrando, Eduardo, pues se nos terminó el tiempo, dice si es una empresa multinivel. Sí, es una empresa típica y simple de multinivel. Y entonces ahí viene uno y dice, yo no quiero saber nada con el multinivel. ¿Por qué? Porque mi cuñado, un primo, un portero, y está bien. Si no confía, no es para él. Está todo bien. Hay 1000 empresas en el mundo que utilizan este sistema, de todos los colores. Buenas empresas, malas empresas, todo lo que quieran. Ahora, la persona que le está hablando es confiable para él. La empresa que le está hablando tiene historia. Bueno, acá queda, pregunta Karina, dice, ¿qué es lo que vende? Porque no entiende. Porque como empezamos a hablar de la diabetes, yo entiendo lo que pregunta Karina, es como qué es lo que se está vendiendo en un punto, ¿no? Productos, una línea de productos muy importante, ¿no? Eso por un lado, pero también estamos vendiendo salud integral, a partir de los productos, pero también a partir del desarrollo de aquel que quiera, de su salud económica, de su salud psicológica, de su salud social, crecimiento personal. Nosotros vendemos la posibilidad de que cada uno pueda concretar sus pasiones. Bueno, déjeme que pase el WhatsApp que me lo están pidiendo, que es el más 54911 63 51 66. Hay un mail que es edulit3000@gmail.com y está la página web que es foreverliving.com. La gente que está en cualquier país del mundo puede acceder a estos productos, no importa dónde se encuentren. En cualquier país del mundo, y tenemos una expansión especial para España, Chile y Asunción, aparte de Argentina. Bien, en Instagram como @Eduardo Litvachkes, en Facebook como Eduardo Litvachkes, y bueno, hasta aquí llegamos con los datos. Gracias, doctor. Muy buena la charla. Gracias. Adiós. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos.